Bienvenidos una vez más a nuestra serie Vislumbrando a Cristo en el Santuario. Estoy muy contento de compartir con ustedes el tema de hoy, que es nuestro tema número 3, la morada del Eterno. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Así nos dice Daniel 8:14. Este versículo es muy conocido por los creyentes de la segunda venida de Jesús. Sus esperanzas dependían de lo predicho allí, y ellos demostraron que esa profecía terminaba en otoño de 1844. Estamos hablando de un periodo anterior a 1844, antes de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzase a existir, que llegó a existir décadas después. La exactitud de la profecía. Los 2300 días iniciaron al ejecutarse el decreto del rey Artajerjes de restaurar y edificar a Jerusalén en el año 457 a.C. Esto armoniza perfectamente con Daniel 9, 25 al 27, y precisamente el decreto de Artajerjes, que ocurrió en el 557, si sumamos a todo eso los 2300 años, ¿verdad? Porque día por año es la interpretación profética, cada día representa un año literal, nos lleva hasta el año 1844. Sin embargo, esta profecía abarca muchas otras cosas más de las cuales no hablaremos aquí. Necesitaríamos realmente otra serie para hablar solamente de los 2300 días o años, porque aparece la reconstrucción de Jerusalén, aparece el año del bautismo de Cristo profetizado ya, aparece la crucifixión, la lapidación de Esteban y luego la purificación del santuario. Pero nos estamos concentrando en la purificación del santuario. ¿Cuál era la creencia popular en ese entonces? En común con los otros cristianos, los primeros creyentes en la segunda venida de Cristo, a los cuales les llamaron Milleritas porque seguían a William Miller, creían que la tierra era el santuario y que la purificación del santuario significaba la purificación de la tierra, que ocurriría en el segundo advenimiento de Cristo. Por eso concluyeron que Cristo volvería a la tierra. Aquí hay unas fotos de los periódicos de ese entonces: El fin del mundo, octubre 22, 1844, Cristo viene por segunda vez. Dice, el novio regresa a la tierra. Y aquí está la profecía, 2300 años también, comparada con las otras profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis, que es muy interesante también poderlo estudiar. El santuario, entremos ahora al santuario del pacto antiguo. ¿Cómo era el santuario en el pacto antiguo? En la Biblia no hay pruebas de la creencia popular de que la tierra es el santuario. Es muy importante que podamos entender esto. En Hebreos 9, 1 al 5, aclara más este punto. Eso se los dejaré a ustedes para que lo lean. Tocaremos algunos versículos acá, como los versículos 1, 2 y 3. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, está hablando de un santuario terrenal. Si especifica que hay un santuario terrenal, es porque hay otro. Si no existiera otro santuario, no habría que especificar la existencia de un santuario terrenal. El segundo versículo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo. Em, Tras el segundo velo, versículo 3, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que sería esta parte acá, si ven mi flechita, ¿verdad? El lugar santísimo, y este es el lugar santo, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, dice el mismo Pablo cuando escribe en Hebreos. Y exactamente aquí mismo también no vamos a hablar de los muebles con exactitud. Estamos hablando más bien de lo que qué sucedió con respecto a después de los 2300 días.
El Antiguo Testamento registra un servicio referente a la purificación del santuario terrenal. Nos dice, por ley, eso es en Hebreos 9, 22 y 23, por la ley casi todo es purificado con sangre. Las representaciones de las cosas celestiales eran purificadas con esos sacrificios, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Aquí nos está hablando Pablo de que así como se purificaba el santuario terrenal, eran representaciones de las cosas celestiales. Nos está diciendo que realmente lo que hacía aquí prefiguraba lo que se hacía en el cielo también y lo que se hace actualmente, porque eso es lo que estamos estudiando. Pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que esto. ¿Por qué mejores sacrificios? Pues en vez de matar corderitos, animales, a saber, se entraba con la preciosa sangre de Cristo, es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero representaba a Cristo Jesús y Cristo entra ahora en el santuario celestial mostrando su sangre preciosa para redimirnos. Realmente es bello, es algo muy bonito cómo se expresa el amor de Dios, el amor de Cristo por sus criaturas. En Hebreos 9, este capítulo les recomiendo que lo lean completo. Nos habla de muchos detalles del santuario, tanto terrenal como celestial. En ese capítulo se habla de la purificación del santuario terrenal y del celestial. ¿Cuál sería la pregunta más importante para hacer acá? Bueno, la pregunta sería, ¿qué es la purificación del santuario? Porque los primeros creyentes del segundo advenimiento pensaron que era venir a la tierra por segunda vez, porque el santuario ellos creían que era la tierra. Ya estamos viendo que el santuario no representa la tierra, el santuario representa el santuario celestial, donde Dios mora. La otra pregunta importante para hacer es, ¿puede haber algo que purificar en el cielo? ¿Cómo es posible que el cielo, donde todo es pureza, donde todo es gloria, donde todo es limpio, haya que purificar algo en el cielo? Y eso es lo que vamos a responder en esta serie. Primeramente, santuario en la Biblia se refiere a, número uno, el tabernáculo que construyó Moisés como figura o imagen de las cosas celestiales. Ya vimos eso, ¿verdad? Y esta es una estructura que representa muy poquito realmente, muy poquito la realidad del santuario celestial, pero esto está a nivel terrenal. Número dos, el santuario representa el verdadero tabernáculo que está en el cielo, el cual el santuario terrenal señalaba. ¿Ok? Este tabernáculo del terrenal señalaba al tabernáculo verdadero, el celestial, del cual Daniel escribió. Ahora bien, Jesús entró en la morada del Eterno, porque en el capítulo 8 de Hebreos nos dice, tenemos un tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que plantó el Señor y no el hombre. O sea, está hablando de un tabernáculo, de un santuario hecho por Dios mismo, no el terrenal. En el primero servían los sacerdotes terrenales, pero en este, en el celestial, es Cristo mismo quien ministra a la diestra de Dios en el cielo. Ya no necesitamos ningún sacerdote terrenal, ya no necesitamos ningún intercesor terrenal, ya lo que tenemos es Cristo directamente intercediendo por nosotros. Ahora bien, los querubines del santuario terrenal que estaban sobre el propiciatorio miraban hacia el propiciatorio. Esto representa el interés de las huestes celestiales al ver la obra de redención. Todo el cielo está mirando hacia nosotros y están rogando para que nosotros aceptemos el plan de salvación, que aceptemos a Cristo para ser salvos. Hay ángeles que lloran por nosotros cuando ven que no aceptamos todo lo que ha hecho Dios, todo lo que ha hecho su capitán general, el arcángel Miguel, que es Cristo Jesús. Y muchos no entienden por qué.
Y es algo que no lo podemos explicar. El pecado no se puede explicar. Simplemente fue la rebelión contra Dios. El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. El servicio diario en el lugar santo, que ya lo explicamos, ¿verdad? Que ocurría antes aquí, entraban, hacían el sacrificio del animal, luego el lavacro, se lavaban para entrar limpios y luego entraban al lugar santo, que era el primer compartimiento del santuario, y luego el lugar santísimo. Pero al lugar santo entraban todos los días. Sin embargo, una vez al año el servicio de expiación se realizaba en el lugar santísimo para purificarlo. Esto ocurría el día de expiación, un día al año, una sola vez, y entraba solamente el sumo sacerdote. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, nos dice Hebreos. La vida de la carne en la sangre está, nos dice Levítico. La ley de Dios violada exige la vida del transgresor. Es decir, nosotros, nuestra sangre es la que debería ser derramada, pero Jesús, por su amor, vino y murió en nuestro lugar, y su sacrificio es supremo y puede lavarnos a todos nosotros. El pecado era transferido figurativamente al santuario. Así se hacía necesario purificarlo. Es decir, cada vez que se hacía los sacrificios diarios, los pecados eran transferidos del ser humano hacia el macho cabrío o hacia el cordero, y al degollar al cordero, esa sangre que se asperjaba, ¿verdad? Representaba que ahora eh, transferir esos pecados al santuario, pero en el santuario quedaban, del santuario no eran borrados. Por eso, una vez al año tenía que purificarse el santuario para que el santuario quedara limpio de todos esos pecados. Así hará expiación por el santuario a causa de las inmundicias, dice así, de sus transgresiones, con motivo de todos sus pecados. Lo purificará y lo santificará a causa de las inmundicias de los hijos de Israel, nos dice Levítico. Ese día llevaban dos chivos a la entrada del tabernáculo, dos machos cabríos, y se echaban suertes. Si quieres saber sobre quién caía la suerte, eso va a ser nuestro próximo tema. Te esperamos el próximo domingo para continuar con nuestro tema número 4, que es ¿a quién escogerás? ¿A quién escogerás? Pero antes de eso, quiero hacerte esta pregunta. ¿Te gustaría vivir en la morada del Eterno? Si es así, dile al Señor Jesús: Señor, te entrego mi corazón y mi vida para que me cubras con tu justicia y poder vivir allí en tu morada, en la morada del Eterno. Oremos. Querido buen Dios, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor. Deseamos realmente vivir contigo. Entregamos nuestra vida, nuestro corazón a ti para que tú puedas cubrirnos con tu manto de justicia. En el nombre de Jesús.